Bueno, aquí estamos hoy en un lugar magnífico como es Cadaqués, donde hemos decidido hoy de hacer una pequeña presentación, entrevista, como la queráis llamar. En otras palabras, compartir experiencia de lo que vamos teniendo en estos 5 años que nos conocemos. Sí. Bueno, pues Aníbal y yo nos conocimos por mera casualidad. El universo nos juntó en un momento dado en el que él venía de hacer un viaje por Argentina, yo venía de hacer otro viaje por Kenia y los dos teníamos en mente dejarlo todo y salir a viajar. Y bueno, el universo nos juntó. Así que ahí empezamos nuestro viaje, viajando en bicicleta, donde llegamos a Cadaqués, haciendo la famosa Transpirenaica que jamás hicimos, pero bueno, hicimos otras cosas también igual o mejor. Sí, la verdad que esto de viajar sin plan y sin rumbo ni sin destino te llevan a recorrer muchos lugares y conocer muchas personas que al final vas rompiendo, por así decirlo, cuando uno sale de la zona de confort, vas rompiendo esas estructuras que se convierte en magia por todo lo que conlleva a este cuento, ¿no?, que se va desarrollando de qué es la vida misma al final. Y te lleva a estar en sitios que uno jamás se imaginaba que iba a poder experimentarlo en esta vida misma. Y es un flash en el momento que decidí dar el primer paso a viajar, fue un antes y un después en mi vida, realmente. Y a ti, por ejemplo, después de estos 5 años viajando que llevamos, que es muy curioso porque estamos viajando hace 5 años y Aníbal aún me sigue diciendo: Dani, yo que quiero salir a viajar. Cuando realmente no hemos parado de viajar, pero es como una sensación, ¿no? Todo este tiempo, ¿qué te llevas de esto? O sea, ¿qué ha cambiado en tu vida? Realmente lo que comenzó a cambiar en mi interior fue precisamente conocerme quién soy, porque la verdad que hasta los 40 años, de lo que llevaba toda mi vida, no sabía quién era, para qué estoy en este mundo, no tenía ni idea para qué uno está en este mundo, ¿no? Entonces, a partir de cuando uno empieza a viajar y darse la oportunidad de dar el primer paso, ese famoso primer paso de decir, vale, quiero descubrir realmente qué hay en este mundo, y su gente, sus costumbres, esos aprendizajes que al final hacen que tome sentido la vida un poco. Y la verdad que hay un antes y un después de dar el paso. ¿Qué es la vida? Buena pregunta. Y esas preguntas siempre me lo hago yo. ¿Es un viaje? Es un viaje, ¿Es sí. un milagro? ¿Es un aprender constante? La verdad que en la vida uno va tomando constantemente aprendizajes y aprendizajes y aprendizajes con respecto a... como una película, ¿no? Yo hay veces que lo veo a la vida como una película de que cada uno adopta a su personaje que quiere vivir o que quiere experimentar en este plano, porque al final te das cuenta que sos más que un cuerpo, ¿no? Y entonces cuando uno se da cuenta de eso es como decir, vale, si uno tiene la posibilidad de elegir qué es lo que quiere hacer en esta vida, más allá de lo que te proponga el sistema y de las creencias que uno viene a experimentar cuando uno nace y dónde nace también, te das cuenta de que al final el ser humano tiene la capacidad de poder elegir su propia vida, ¿no? Su propio camino, su propio destino, y da igual donde nazca, da igual la condición social de dónde venís y cosas de estas, ¿no? Porque al final son desafíos que nuestra propia alma decide experimentar para vivir esta experiencia humana. Como digamos, desafío que nosotros elegimos mucho antes de venir a esta tierra. ¿Tienes algún propósito en esta vida? ¿O cuál sería tu propósito? El propósito. Ahí hay un tema muy bonito porque cuando comencé a viajar hace 6 años atrás, allí pedaleando por la Patagonia, estuve mucho tiempo en soledad, más o menos como 1 mes y medio pedaleando, y fueron ocurriendo montones de cosas, muchas sincronicidades que yo en un momento pensaba que eran todo un poco casualidades de la vida,
Y después me di cuenta que nada era por casualidad, que las cosas estaban ocurriendo por algo. Y entonces ahí es cuando me di cuenta de que recibí tanto amor de las personas que fui conociendo en esos encuentros espontáneos, que primero pensaba que eran espontáneos y casuales, luego después me di cuenta que nada es por casualidad, como que hay alguien que te está guiando tu camino. Y en ese momento uno va descubriendo también el propósito y es ese compartir que recibís, porque hay muchas veces que recibís, bueno, vos ya sabés, ¿no?, de lo que te hablo, de que hay veces que te encontrás con gente y te brindan un plato de comida, te brindan una conversación, te brindan un compartir, y te llena tanto el alma de poder compartir ese momento, que es lo que te va a quedar guardado en tu mente y en tu corazón también, y hace que eso ocurra algo especial dentro tuyo, y al final uno quiere compartir eso porque es tan bonito que lo que uno recibe, que uno siente la necesidad de poder compartirlo con el mundo porque es tan bonito, ¿no? Y entonces ahí es como que vas descubriendo que en ese compartir, esa energía se convierte en lo que uno va descubriendo, que es el amor al final, de que uno va recibiendo de las personas, que al final te das cuenta que la humanidad es hermosa y cada uno está viviendo su proceso y también va aprendiendo muchas cosas, y cuando uno tiene la posibilidad de ayudar a otras personas con una conversación, con una sonrisa, con unas palabras, que esas palabras a su vez le cambien ese día, ya está, ese es mi propósito. Sí, para mí también es algo que simplifica básicamente en mantenerse feliz, lo más feliz posible el mayor tiempo, ¿no? Sí. Porque es el propósito de la vida, ser feliz, tener cosas materiales, lujos que parece que te pueden dar la felicidad, pero en verdad son cosas que te hacen feliz unos segundos y ya está. Y eso realmente no es felicidad. La felicidad nos las da otras cosas que normalmente no cuestan dinero, sí, como un amanecer, un atardecer. Y últimamente lo que viajamos porque yo creo que es lo que nos hace feliz, porque la felicidad pues a alguien se la dará, qué sé yo, trabajando en un laboratorio porque le interesa mucho, qué sé yo, la bioquímica, y eso pues le hace feliz. A nosotros nos hace feliz el viajar, las aventuras, ¿no? Es como que vivir aventuras, conocer gente, vivir experiencias nuevas, el cambio, ¿no? Porque la vida está llena de cambios. Sí. Y desafíos también. Esos desafíos, cambios y lograr cosas y viajar aquí, nuevas culturas, conocer gente, todo eso es lo que nos hace felices, pues por eso creo que viajamos, ¿no? Sí, al final es como muchas veces, ¿no? Es poner tu mente a ese estado de niño, de niñez, y decir, wow, ¿qué pasará si me voy detrás de esa montaña, ¿no? Como esa imaginación que uno tiene cuando uno es niño, ¿no? Y poder conectar nuevamente con esa mente curiosa de que tenemos un mundo para explorar y conocer, y las situaciones que van ocurriendo, y a su vez sobrevivir a esas situaciones por más difícil que sea, porque al final muchas veces el viaje por ahí se tiene un poquito, ahora con las redes sociales y con todo esto, se tiene un poquito así como si fuese algo como romántico de viajar, que solamente se muestra paisaje y se muestra cosas bonitas y todo, pero detrás de eso también hay situaciones y también hay experiencias que pueden ser buenas, que pueden ser malas, pero todo eso te sirve para enriquecerte a vos internamente, y a su vez eso te hace como conocerte a vos mismo también. Y no sé, alguna vez que cuando nosotros estuvimos viajando, por ejemplo, con el bichito por allá por Argentina, que se nos rompió, o aquella vez que nos agarró una tormenta en el medio de la noche y no sabíamos dónde íbamos a acampar, y al otro día nos arrancaba el coche, y hoy nos acordamos después de que pasaron 2 años y nos acordamos solamente de la aventura y la parte mala, por así decirlo, porque tampoco era mala, sino que era la experiencia que teníamos que vivir en ese momento, que hace que tu mente relacione con esa aventura, que es la que básicamente todo el mundo quiere vivir o quiere experimentar, la mayoría de las personas, por lo menos. Viajar es una escuela, una escuela de la vida. Está la escuela tradicional, que vamos cuando somos niños y nos enseñan unas cosas que realmente no sirven para tanto como lo que aprendemos después. Exactamente. Primera y básicamente porque yo creo que la escuela
un poco es una fábrica de hacer personas iguales que sirvan a unos entes que están ahí controlando para tener unos esclavitos que se vuelvan locos por el consumismo y que consuman, y entonces así mantener la rueda. Sí. Y viajando hemos aprendido muchas cosas. Cuando estuvimos, por ejemplo, en Vietnam, por esas aldeas, que vos veías que los niños estaban descalzos, jugando con juegos que lo hacían ellos mismos con madera, y ves esa sonrisa sincera, ¿no? Que no hay dispositivo electrónico, no hay nada que le contamine la mente en ese momento, y eso realmente te llena el alma, porque ves ahí la humanidad pura, en su estado más puro, que es feliz con ese momento, con ese compartir, y ahí está, ¿no? Ahí está el aprendizaje que uno va tomando, de decir, da igual si tengo buena ropa o no tengo buena ropa, si esos niños están viviendo de esa manera y experimentando esa sensación, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros, no? Sí, es como volver a lo más básico, Sí, que en lo básico está la esencia, ¿no? sí, la esencia de... Y desde el primer día en que sales a viajar ya estás aprendiendo, porque para salir a viajar de la manera que salimos nosotros, de dejarlo todo y salir a viajar, primero tienes que tomar la decisión, ¿no? ¿Qué quieres hacer en la vida? Sí. Sí, hay algo que yo me preguntaba, por ejemplo, de qué es lo que... No tenía ni idea de lo que quería hacer, pero sí sabía lo que no quería hacer. Y cuando me empecé a preguntar lo que no quería hacer, precisamente era llegar a jubilarme como todo el mundo se jubila a los 65 o 70 años, ya no sé más ni a qué edad se jubila porque cada vez está aumentando más Como el no vemos rango. la tele, pues no sabemos. Lo que sí sabía era que no quería llegar a viejo y arrepentirme precisamente de no hacerlo. Sí. ¿Qué pasaría si lo hubiera hecho? Sería un arrepentimiento que podría estar toda mi vida en decir, loco, ¿qué hiciste con tu vida, no? Más allá de tener una gran casa o un gran título o tener coche o dinero, qué sé yo, y decir, y ese sueño de querer viajar por el mundo y conocer a personas y experiencia, todo, ¿dónde queda, no? Entonces, al final ahí es cuando uno se va también alimentando de toda esa magia que uno va encontrando por el camino, con la experiencia misma que se te da la vida. El dejarlo todo y lanzarte a buscar lo que quieres hacer, claro, y si hago eso, lo dejo todo, y cuando me jubile, entonces ¿qué va a ser de mí, no? O sea, si te paras a pensarlo, o sea, voy a desaprovechar toda mi vida hasta que tenga 65, 67 años, y cuando tenga esa edad, entonces voy a viajar, cuando ya seré al final... viejo seguro, pero probablemente no tenga la salud que tengo ahora. Sí, a lo mejor puede que haya ahorrado dinero, pero es que al final el dinero no es tan importante como nos pensamos, porque... Imagínate que, por ejemplo, tenés dinero, estás viajando con la bicicleta en el medio de la Patagonia, que no hay nada. Por más que tenga dinero y te hace falta agua, pero no tenés lugar para donde comprar. Entonces ahí en ese momento te das cuenta de que, vale, puedes tener un montón de dinero, pero no tenés dónde comprar y necesitas de otra persona que te brinde esa agua, por así decirlo. Entonces ahí te hace pensar mucho más en el replanteamiento de qué somos y para qué estamos en esta tierra, que es la pregunta que siempre me hago yo a mí mismo, ¿no? Y las respuestas van apareciendo en el camino al final, porque las mismas personas son los maestros que te enseñan. Otro miedo, que claro, no tengo suficiente dinero para viajar muchos años. Nosotros cuando salimos a viajar con una bicicleta. Yo cogí una bicicleta que tenía antigua, le puse unas forjas que compré por Wallapop por 15 euros. Como no tenía suficiente espacio, le puse 2 cubos que tenía atados con brida, y así nos fuimos a viajar y no gastábamos nada. O sea, comprábamos para hacer una ensalada muy rica, por cierto, nuestras primeras ensaladas de tomate, aguacate y compañía. Sí. Y dormir en la tienda de campaña, despertarte en lugares como este. El primer día que llegamos allí a Playa de Aro y me desperté en un acantilado con brutal, esa vista, hermoso, o sea, sí. Ahí ya me di cuenta de que estaba haciendo lo correcto, de que
había acertado. Sí. Y al final el fluir, ¿no? Porque la vida siempre te va sorprendiendo en esa rutina. La rutina que uno tiene de estar en movimiento, la rutina que uno tiene de constantemente ir al encuentro de esas cosas, ¿no? ¿Qué pasará cuando esté allá y qué pasará cuando esté allá más adelante? Y esas cosas que te va sorprendiendo, el mismo camino, porque la vida misma, ¿no? La vida misma. Aún así, a pesar de que uno esté viajando de muchas maneras o, digamos, decida darle paso a ese sueño que uno quiere hacer en la vida, porque hay muchas personas que por ahí no quieren viajar, pero tienen otros sueños, al final es realmente dar el paso de decir quiero hacer esto y a por todas, voy y me lanzo a la piscina. Mientras uno tenga salud y tenga vida, pues aquí estamos. Ya en algún momento no tendremos más vida y entonces a partir de ahí es como si fuese que ya se terminó la película y cuando se termina la película pues ya se apaga y pasamos a otro plano mejor. Me gusta porque esta entrevista la hemos empezado a hacer sin ningún tipo de guión y me estoy dando cuenta que solo se va encauzando y parece ser que estamos hablando mucho de lo que sería casi un manual para personas que quieran salir a viajar y hemos hablado de, bueno, te da miedo la jubilación, ándate porque al final no va a desperdiciar tu vida porque luego cuando tengas 65, ¿qué va a hacer? Sí. ¿Qué va a ser de ti? El tema es que si te morí antes, ¿qué pasa? Claro, eso. Imagínate que no sería el primer caso de que estás esperando para jubilarte para disfrutar de la vida y te mueres. Sí. Después el dinero. Con poco puedes salir a viajar. Con una bici puedes salir a viajar, con mochila puedes salir a viajar. Si hay una cosa y esto déjame compartirlo, porque si había una de las cosas que yo más tenía miedo era qué pasaría porque yo salí con 4.000 euros y cuando se me terminó eso, dije, quiero aprender algo para hacer en este viaje que me dé, primero, placer de saber que estoy haciendo algo y que con eso que estoy haciendo me genere dinero. Y entonces descubrir también tu talento, ¿no? El talento que uno tiene adentro, ¿no? Y de ahí salen mucha gente que fui conociendo en el camino que se dedica a hacer malabarismo, circo, en los semáforos, en diferentes lugares, música. También hay otros que son DJ. A mí, por ejemplo, que me gusta hacer vídeos, pues ganarme la vida haciendo vídeos, publicidad. Pero no solamente eso, sino muchas cosas, porque al final si me toca pintar, pinto, si me toca arreglar una casa por intercambio de unos días, no sé, porque al final es como que el dinero físico como si desaparece, porque cuando tenés dinero para comprarte un vuelo, pues te compras el vuelo, y si no tenés, pues es porque debe ser que por ahí no va el camino, ¿no? Porque tenés que quedarte por acá y tenés que hacer esto, porque luego después cuando pasa el tiempo vos te das cuenta de que realmente por qué tuvo que ir por aquí ese camino del viaje que tomaste. Hablando del talento, tengo que decir que el buscar como tu misión, ¿cuál es tu misión en la vida? Entonces, yo a Aníbal lo veo como que está muy claro que los vídeos son los suyos. Editando vídeos, grabando, es algo que se le da muy bien, que le encanta. Sí. Contar el viaje a través de vídeos, ¿no? Sí, desde pequeño siempre miraba documentales y siempre miraba películas que me emocionaban. Siempre me emocionaban muchas películas, ¿no? De historias reales sobre todo, por cómo lo contaba. Y siempre presté atención, por ejemplo, a las tomas, siempre presté atención a la música, siempre presté atención al diálogo. Y es como que algo dentro mío decía, por ahí va la cosa, ¿no? Por lo audiovisual. Y yo soy una persona que me emociono mucho. Necesito estar en contacto con esa emoción muchas veces cuando estoy viajando, ahora que estoy viajando con Susana, muchas veces estoy solo, camino, me siento en un lugar, miro, no sé, el sol cuando nace o miro una mariposa y me emociono. Me emociono porque en ese momento es como que estoy en contacto de ese presente, ¿no? Que cuando desaparecen toda esa vocecita de la mente que te están hablando por ahí de que si estás haciendo bien, si estás haciendo mal, esos problemas, ¿no? Porque al final que no son problemas, sino que
los desafíos que te llevan a experimentar el mismo viaje. Nosotros somos humanos y sentimos y tenemos la parte del yin y el yang, ¿no? Que un día amaneces muy mental y te preguntas por todo, ¿no? Como otro día amaneces y lo ves todo bonito, también es válido porque al final somos humanos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno está de la parte mental esa, ¿no? Que uno dice, me voy a caminar, qué sé yo, y por ahí de repente conectás con esa parte, con esa emoción y te hace llorar, caer lágrimas de ese momento, ¿no? Y decir, ¿cómo puedo hacer para transmitir esa emoción a una pantalla? Ya. Y entonces ahí está el juego, ¿no? De captar esa esencia. Está claro que tiene esa habilidad, tiene una gran habilidad. Yo igual también hago mis vídeos, igual es algo que te he copiado a ti porque, o he aprendido de ti, mejor dicho, porque yo no tenía ni idea de edición hasta que te conocí, y el sentarme ahí un rato mientras tú editabas, fui aprendiendo, y algo que me gustó, eso, ¿no? Pues documentar el viaje una vez que nos hemos separado viajando, porque nosotros hemos estado viajando, empezamos viajando juntos, después nos separamos, después nos volvimos a juntar. Es como que de vez en cuando pues el universo nos vuelve a juntar, sí. Pero mientras tanto pues estamos viajando por separado. Ahora yo me marcho a África, él hará otro viaje que ahora todavía no lo sé por dónde va a salir. Sí, o sea, yo tengo claro que tú tienes tu misión y yo en verdad yo creo que todavía no he encontrado mi misión. Yo me gustan hacer muchas cosas, me gustan muchas cosas, me gustan las motos, me gusta ir en bici, me gusta salir a correr, me gusta el yoga, me gusta editar vídeos, me gusta viajar, me gusta bucear, es como que, pero voy picoteando por aquí y voy haciendo, igual, no sé si es tan importante tener esa misión o no, igual algún día encontraré algo que diré, pues mira, esto era lo que andaba buscando, pero realmente voy disfrutando de esa búsqueda, pero si te digo la verdad, creo que yo no la he encontrado, esa misión. Hombre, el arte de vivir ya es una misión, ¿eh? El arte de vivir, aprender a vivir ya es un arte. Bueno, yo creo que aprender a vivir ya es un arte, y más allá de que yo muchas veces me centro en la parte de creativa, ¿no? De estar en contacto conmigo para hacer un vídeo y poder tomar esa esencia, porque a mí me encanta mucho contar historias. Creo que por eso es lo que me encanta viajar y con las cámaras. Y a su vez cuando me voy encontrando gente, o hay veces que me frustro porque digo, que aparezca alguien como para hacer una buena entrevista, para compartir ese momento, ¿no? Esa esencia humana, porque al final la humanidad es lo que hace bonito a este mundo, ¿no? A pesar de que haya millones de lugares como esto, maravillosos como esto, pero ¿qué sería de nosotros si no tuviésemos ese contacto humano? Pues ahí está el aprendizaje que uno va tomando en este viaje, en esta vida. ¿Y qué más podríamos decir habíamos dicho, el dinero no es importante, o no tanto, la jubilación, obvio, ¿no? ¿Qué más podemos decir para la gente que quiera salir a viajar? Igual hay otra cosa que sería, por ejemplo, no, es que no quiero ir solo, ¿no? Igual yo tuve la suerte de encontrarme con él y el universo nos juntó. Tuvimos un compañero para salir a viajar, pero también antes había hecho viajes solo. De hecho, los viajes anteriores que él había hecho y yo eran en solitario, y tenemos que decir que viajar en solitario tiene un plus de aventura. No. O sea que tampoco eso es una razón. No, es que solo también, igual casi es mejor hacerlo solo. En soledad te da paso a que uno esté conectado con tu instinto, con el instinto. Y que te abres al mundo también. Sí. Porque cuando viajas dos, igual, bueno, nosotros no hemos conocido mucha gente igual, pero si viajas solo,
es cuando realmente te abres a conocer gente. Que al final viajar es bonito, los paisajes que va a encontrar, diferentes lugares, pero al final los paisajes son paisajes que son bonitos aquí al lado de casa, como podéis ver. La esencia del viaje es conocer a personas que te hagan conocerte a vos mismo. Que te hagan conocerte a vos mismo. Sí. Que te eleven como persona al darte información, porque todo esto se trata de ir aprendiendo y cada uno te da una información y tú poco a poco vas subiendo de nivel como un espiritual juego. o algo así, porque yo tengo que decir que el viajar a mí me ha hecho más espiritual. Yo antes era una persona que lo que no veo no lo creo. Y ahora obviamente no, porque no han pasado cosas. Sí, yo también exactamente lo mismo. Yo antes a mí me hablaban de Dios, yo automáticamente lo relacionaba con la religión, con la iglesia. Y con la iglesia, sí, y veía todo lo que hay detrás de la iglesia, que no quiere decir que todo el mundo sea igual, ¿no? Pero la humanidad, cuando un Estado o cuando como la iglesia, por ejemplo, se vende a un poder, y luego ese poder es manejar y someter a una población, lo que sea, entonces pues ya no estoy de acuerdo con esa ideología y ya no pertenezco a ninguna religión, pero a su vez pertenezco a todas, porque al final todas las religiones hablan de lo mismo, que es el amor. Y entonces hoy uno se va dando cuenta de que los seres humanos estamos hechos de amor, este mundo está hecho de amor y todo lo que hay está hecho de amor, como energía, ¿no? Como esa creación perfecta de este mundo perfecto que hace que todas las cosas sean perfectas, tanto lo bueno como lo malo, porque al final todo es un aprendizaje. Todas las religiones hablan de lo mismo. De lo mismo, sí. Todas las religiones se basan en lo mismo, que es algo real. Las religiones, para mí, hay una parte de las religiones que es buena, pero hay otra parte que las religiones han aprovechado para obtener el poder y para someter a las personas. Entonces han utilizado algo bellísimo como es Dios, pero que ese Dios no tiene por qué ser un Jesucristo ni un Alá ni nada. Dios, universo, Buda, está dentro de cada uno, de cada uno. Sí, esos son los aprendizajes al final que uno va tomando. ¿Hablamos de la conexión o qué? ¿Se lo contamos a esta gente? La conexión y se me lleva el pelo para arriba como si fuese igual. Como la energía que viene del universo acá y que dice. Mira, yo os voy a explicar que cuando conocí a Aníbal y empezamos a viajar juntos, pues había momentos donde él me decía, Dani, es que me siento conectado, y yo lo veía y realmente brillaba. En ese momento brillaba, no es que lo viera brillar, pero tenía como un aura que no se veía, pero desbordaba felicidad y entonces eso hacía que atrajera a la gente. Era como que cualquiera que pasara por su lado lo quería conocer y hablar con él, y él pues era pura luz, digamos, pura que eso valentía, y lo que quería hacer lo hacía, lo que quería conseguir lo conseguía, que yo alucinaba porque yo le decía, Aníbal, pero ¿cómo puede ser que estábamos diciendo que nos gustaría subirnos en este barco y estamos subidos en el barco? Y así con una cosa, otra. Que eso, bueno, es otra de las cosas que hemos aprendido en el viaje, que es el poder de la atracción, ¿no? Sí. Que uno consigue lo que proyecta. Tú piensas en eso y es lo que va a conseguir, el poder de la atracción. Si tú piensas negativo, pues todo lo que te va a pasar es negativo. Si piensas positivo, te va a pasar positivo. Pues yo eso no lo creía hasta que me ha pasado. Sí, yo tampoco. Entonces ha sido que me han tenido que poner las cosas delante y decir, ¿ves? Si no veía, no creía, pues ya me lo enseñaron ya. Sí, al final esto es como una escuela, ¿no? Por eso se dice que el viaje te va enseñando mucho, porque si hay una cosa que yo aprendí es a creer, y muchas veces inclusive ahora después de 6 años, que cuando estoy en esa parte muy mental que te dice, no, esto no puede ser posible,
pero sin embargo atraes a tu memoria ese momento que ocurrió, esa magia de esa sincronicidad que hizo que ocurra tal cosa y que eso simplemente quede como una aventura más o como una experiencia más y decís, wow, es increíble cuando uno desea algo de corazón y eso ocurre, ¿no? Como lo dice en el libro de Paulo Coelho, que el universo conspira cuando uno desea de corazón y eso realmente es verdad. Es verdad, ahora mismo te puedo decir estas cosas y a lo mejor después de 5 minutos mi mente se desconecta o por lo que sea, no sé, porque al final estas cosas funcionan así en la mente, ¿no? Pero siempre constantemente me lo estoy recordando porque ahí está la dualidad que somos como seres humanos, que constantemente tenemos que recordar esa parte para estar en paz con uno mismo. El segundo día de viaje, que salimos con la bici, él proyectó que quería hacer un vídeo. Dani, yo tengo que hacer un vídeo porque tengo que financiarme el viaje, necesito hacer un vídeo. Y ese día estábamos pedaleando, yo veía que se hacía de noche, estábamos llegando a la Escala y yo le decía, Aníbal, se va a hacer de noche, va a llover, tenemos que buscar un sitio donde dormir, igual está difícil porque hay que esconderse un poco con la carpa y tal. Y una vez le dije, nos podemos quedar aquí que hay un buen sitio. Me dijo, Dani, aguántame un poco más, tiramos un poquito más. La segunda vez, la tercera, hasta que al final llegamos al lugar donde tenemos que llegar porque ahí había un trabajo para hacer, había un vídeo para hacer. Y ahí llegamos a un chiringuito que se llama Ukelele, que ya no existe. Ahí salió el trabajo, todo. Ahí salió el trabajo, o sea, él lo proyectó y apareció. Es como, en ese momento es como que vos conectás con tu intuición, ¿no? Porque si hay algo que vos decías tanto y conectás con esa intuición que decís, si vos te vas por un camino, ¿no? Te vas en aquella dirección, pero de repente llegas en un momento que algo te dice que tenés que ir para el otro lado y decís, ¿por qué tengo que ir por allá, no? Y ahí está la intuición que a lo mejor te está salvando de algo o te está abriendo el camino para conectarte con otra situación o otra experiencia que hace que vos tomes el camino, como los pájaros, ¿no? Que al final saben dónde tienen que ir en invierno, como tienen que ir al verano y al invierno y así, ¿no? Saben, ellos tienen esa información ya. Y creo que todos los seres humanos tenemos esa información cuando estamos conectados con la intuición, que es precisamente ocurre cuando tu mente está libre de todo estímulo externo. Yo no entendía nada, pero igual yo pensaba, en ese momento pensaba que era algo que le pasaba a él, que no le pasaba a nadie más. Y para mí era algo mágico que él tenía, que, digo, Aníbal, es increíble cómo le pasan estas cosas. Pero que luego descubrí que no, que eso nos puede pasar a cualquiera, como a mí luego me pasó también. ¿Qué es para ti esa conexión? Al final es un estado de gratitud. Y gratitud me refiero cuando en la vida de movimiento te van ocurriendo cosas, ¿no? Decir, se me rompe la bici, aparece alguien de la nada y te arregla la bici. O te quedas sin comida y aparece alguien de la nada y te da una comida o una conversación o lo que sea, ¿no? Y entonces todo ese cúmulo de situaciones y de experiencias que te van ocurriendo en el transcurso de meses y meses y meses y meses, te van ocurriendo todas esas cosas y vos después decís, loco, acá hay alguien que te está guiando, ¿no? El camino te está diciendo, no, por acá no vayas, como que te estás cuidando, ¿no? Entonces ahí en ese momento vos conectás con Dios o con el universo. Le puede llamar de muchas maneras, pero al final es algo que realmente existe, que unos le llaman Dios, otros le llaman el universo, el ser. Tu yo interior, lo que sea, da igual, pero uno conecta con eso y cuando uno conecta con eso te invade tanta la emoción que lo ves todo, felicidad porque decís, gracias por existir, gracias por este momento, gracias por este presente, gracias por este viaje. Nunca mejor dicho. Eso que estamos hablando,
Yo no entendía nada, también me pasó cuando estaba en Tailandia, porque después fuimos a Tailandia, a Vietnam, y nos separamos y yo me quedé solo, y ahí pues en ese momento fue cuando me ocurrió a mí, algo que yo pensaba que solamente le podía pasar a Aníbal, pues también me ocurrió a mí. ¿Por qué me pasó? Yo creo que lo principal es porque en un momento dado de mi vida yo decidí seguir mi instinto y hacer lo que realmente quería hacer. Y en ese momento yo dije, me largo a viajar. Y esa valentía que uno tiene ese paso que tiene que dar, que es muy... Sí, valentía, es valentía. Es valentía. Entonces, nunca mejor dicho. Saltas ahí, sí. Te tiras al mundo a que, venga, va, aquí estoy yo, haz conmigo lo que quieras. Sí, sí. Y claro, eso es como que cada día, pues, estás viajando y te estás nutriendo de eso y llenando de energía. Sí. Aventura, cosas que te pasan, porque lo hacemos porque te pasan cosas. Sí. Y alguna mala puede pasar, pero normalmente son cosas buenas. Siempre te va pasando cosas y vas conociendo gente. Sí. Gente que está a un nivel espiritual más elevado que tú y de esa gente tú te vas recargando. Y llega un momento en que la cosa estalla, ¿no? Estalla. Y bueno, a mí me pasó que no podía parar de llorar de tanta felicidad y notaba que habían como unos rayos invisibles que me conectaban con toda la naturaleza y decía, ¿esto qué es? Y no entiendo nada, pero en fin, gracias por hacerme sentir esta sensación tan pura, tan bella y tan... Entonces crees en Dios y crees en todo, aunque no crees en ninguna religión, pero... Sabes de qué hablan. Ese momento de conexión, sí. Sabes de qué hablan porque lo estás viviendo. Al final la vida es una película que lo que te vas a llevar es lo que vos decidís, el papel que querés jugar en este mundo al final. Es una iluminación para que lo entendamos. Un instante de iluminación, exactamente. Al cabo de 2 años de esa experiencia que tuve, que me vi en ese estado 2 semanas, pues 2 años después conocí a una chica que era profesora de yoga y un día pues me explicaba una historia muy triste y esa historia triste acabó en algo feliz y me empezó a decir todas las cosas que le habían ocurrido y eran las mismas sensaciones que a Aníbal le pasaba y que me pasó a mí. Y entonces ahí yo le dije, a ver, para, si esto lo he vivido yo, lo ha vivido mi amigo Aníbal y ahora lo has vivido tú, somos 3. Y ella me dijo, no, si esto... Esto ya está, no, está todo inventado, ¿verdad? Esto es un satori, me dice. Esto es un samadhi, la cultura japonesa satori, la cultura... asiática le llaman samadhi y cada cultura le llaman de una manera. Era como que yo me volví loco porque el hecho de que eso estuviera estudiado, estuviera escrito y que nadie me hubiera dicho nada, para mí fue muy fuerte, ¿no? Es como que a partir de ahí no pude parar de buscar información, leer libros, y porque quería saber más y más, ¿no? Y cómo acercarme a esa sensación cuanto más tiempo posible, porque es lo mejor que te puede pasar en la vida, no hay nada mejor. Entonces estamos en una búsqueda constante de esa... Sí, al final ese estado es el regalo que uno experimenta por un periodo corto de tiempo de todas esas emociones acumuladas que se van, digamos, experimentando a lo largo del viaje de tu vida, y llega un momento que esa gratitud, sí. Porque uno va agradeciendo, ¿no? Yo intento todos los días agradecer por la comida, todos los días agradecer por cada día, y hay veces que lo hago de manera inconsciente de no sentirlo al 100%, aún así como ese alumno, ¿no? Que quiere recordarse realmente de agradecer, y cuando esa gratitud se va acumulando, después luego conectás con esa parte muy espiritual, muy profunda tuyo, que hace que simplemente
se estalle de paz, de amor, de bendiciones, Sí, me gusta de mucho. conciencia al final. Me gusta mucho como lo has llamado, un regalo. Sí. Un regalo que te da Un regalo, por hacer lo que debe hacer, ¿no? Sí. Es como que todos debemos buscar qué es lo que nos motiva, qué es lo que tenemos que hacer y atrevernos a hacerlo. Sí, sí, sí. Y entonces cuando lo haces y te focaliza y no sé, sin querer pues dejas de pensar en el pasado, dejas de pensar en el futuro sí, y nada. estás en el presente, pues te da eso que es un regalo de Sí, al final es eso lo la más, naturaleza. lo más bonito que experimenté en lo que llevo de viaje, eso, ¿no? De esa conciencia plena que uno tiene por esos segundos ahí, de decir gracias por esta bendición. Siempre es importante agradecer también. Wow. Total, que después de esto pasaron 5 años pasaron de que nos encontramos con Dani y esas cosas de la vida, un sinfín de historia, sinfín de experiencias y también sinfín de aprendizaje, de estar en movimiento, sinfín de desafíos también, Dani. Y al final uno va encontrando la respuesta en este viaje de todo lo que las preguntas que uno se tiene acerca de qué uno viene a hacer a este mundo, y también a veces te toca comprenderte a vos mismo de cuando estás mal, pues intentar pasar esa parte mal que tu mente experimenta para simplemente pasar ese momento y luego también aprender a estar bien Y no se para de aprender, ¿eh? y no se puede aprender. Vamos a morirnos y vamos a seguir viajando. Esto va a ser. Y los que aprenden y aprenden le llamamos seres iluminados. Seres iluminados. Maestros. No sé si somos seres iluminados, pero No, nosotros no, pero Buda, Jesús. Al final eran gente iluminada. Nada, esa gente me encanta porque dejaron su legado en esta tierra y realmente después a los 40 años que comencé a viajar y luego de estos 6 años que pasaron de vida nómada de un lado, de otro, sin fin de experiencia, uno comienza a creer que realmente eso existe y es maravilloso realmente. Maravilloso esta vida que nos tocó vivir, esta experiencia que nos tocó vivir en este mundo, y con ganas de seguir aprendiendo, de ¿no? seguir aprendiendo, sí. Seguir viajando, llenarse de historia, de experiencias, de plenitudes, de desafíos, de malos momentos que a su vez también son buenos, y así cosas Sí. que al final... Eso también es algo importante, el saber estar en los malos momentos, porque Sí. todo el mundo sabe estar en los buenos momentos, Sí. pero la vida está llena de pequeñas cosas que pasan Sí. cosas, y en la vida pues hay que saber, dependiendo de cómo te tome las cosas que te pasan, ¿vas a ser feliz Sí. o va a estar siempre triste? Sí, al final uno va aprendiendo todo eso, ¿no? De que si uno tiene salud, creo que eso lo decía mi padre mucho, lo importante es la salud, tener salud Y actitud. y sí, la actitud de ver la vida y también de lo que uno quiere aprender en esta vida, lo que uno quiere experimentar. Pues sí, Dani. Este encuentro, la verdad que con 2 cámaras acá Aquí, compartiendo, porque al final esto más que una entrevista, es un compartir de lo que de repente se nos ocurrió encender la cámara. Sí. Dani me dice vamos a grabar, pues vamos a grabar y... Era como el último momento porque Sí, estamos aquí en Cadaqués, yo me marcho porque el miércoles tengo el vuelo ya para regresarme a África, que al final han pasado 3 meses, yo Ya. pensaba estar como un mes o así por aquí y al final me he acabado quedando 3 meses y el miércoles vuelo ya para allá y continúo el viajecito para África.
Así que digo, vamos a hacer una entrevista. Pues sí, y salió esto. Salió esto, Dani. Salió esto y la verdad que es una maravilla la vida. La vida. Y sin darnos cuenta han pasado 50 minutos. 50 minutos ahí, Dani. Pues, ¿qué nos llevamos de todo esto? Con todo este encuentro. Pues hay que tomarse la vida como un viaje, como lo que es, que si al final uno se va a morir y no arrepentirse, cuando uno no llegue a viejo, no arrepentirse de eso, de decir, no lo hice. Lo que no hice, claro. Pues lo que hice, es lo que me voy a llevar y es lo que vine a experimentar en esta vida, y a partir de ahí todos vamos a ir al mismo lugar. Y hay que conocerse a sí mismo y Sí. Básicamente te preguntan, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Pues quiero hacer esto, pues lánzate a buscarlo porque solo no va a venir. O sea, tienes que tomar tú la decisión, salir de la zona de confort, salir de la zona de confort y atreverse a hacer lo que uno realmente quiere hacer en la vida. Si trabajo siempre va a haber en todos lados. No sé, atreverte a dar el paso y a porque cumplir al final, tu sueño. Si tienes miedo, tranquilo, porque siempre puedes volver atrás. Ya ves. ¿Sabes? O sea... Yo constantemente tengo miedo, Sinceramente te digo. Pero no vuelves para atrás, ¿eh? No, si al final... Eso es lo último, ¿no? El miedo creo que es... A mí me pasa una cosa con el miedo, ¿no? Es un amor-odio que tengo con el miedo, porque el miedo, nosotros como seres humanos, creo que todo el mundo tiene miedo y todo el mundo... El ser humano es así, ¿no? Y me encanta, ¿no? Esa maravilla que tiene, ¿no? De que tengo miedo, pues... Si tengo miedo, pues ahí quiero ir. Ahí, a donde tengo miedo. Porque... Si tienes miedo, hazlo con miedo. Hazlo con miedo, sí. Entonces, pero hazlo. Sí. Me acuerdo la primera vez que monté la tienda de campaña, que allá por la Patagonia, cuando salía en bicicleta, tenía un miedo, tenía un cagazo de escuchar los ruidos, de la oscuridad. Imagínate tener miedo a la oscuridad. Sí, tenía miedo a la oscuridad, tenía miedo de estar en soledad, de no saber qué va a ocurrir. Y después cuando pasa esa noche, la primera noche, ¿no? Que es la que te marca, sí, pues tampoco pasó nada, ¿no? Escuché ruidos raros ahí, qué sé yo, pero no pasó nada y a partir de ahí... Nunca pasó nada malo. De vez en cuando escuchás que alguien se muere por ahí, que a alguien le ocurre algo, pero también te puedes morir estando sentado en el sofá mirando la tele, por ejemplo. Al final, morirse, nos vamos a morir todos. Trabajar también tiene mucho riesgo. Sí, el estrés sobre todo. Sí. Pues hermanito, la verdad que me encantó haber compartido esta experiencia con vos Primera entrevista con donde estas cámaras. Tenía todo un listado de preguntas que no he mirado, o sea, sí, al final no ha sido, me gusta, ha sido bueno, puro y natural. También aprovecho para toda la gente que está ahí del otro lado para decirle que se pasen por el canal de YouTube, que se llama Un Viaje Humano, y ahí se van a dar cuenta de lo que intento compartir de esta experiencia que me toca compartir en este mundo, y también de la parte creativa, que es lo que me gusta hacer. Atrévanse a soñar, atrévanse a cumplir sus sueños, que todo es posible en esta vida, y sobre todo atrévanse a conocerse a sí mismos. Si tenés un sueño de viajar, los primeros tiempos son difíciles, los primeros tiempos es la decisión. La media hora que tienes de sí. Ay, que quiero hacerlo pero no me atrevo. En el momento en que te lanzas se acaba el miedo. Y no escuchar a las personas, sino que escucharte a vos mismo, porque las personas siempre te van a compartir sus miedos. La mayoría de las personas te van a compartir sus miedos, pero una persona que está viajando seguramente se va a compartir la ilusión del viaje más que los miedos. Eso es muy importante, eso que acabas de decir. O sea, ¿a qué persona le presto atención? Porque es muy importante. O sea, si tú escuchas las personas que están haciendo una vida que a ti no te gusta, obviamente te van a dar malos consejos. Claro. Tú presta atención a las personas que están haciendo la vida que te gusta, como viajero. Sí.
gente que está dando la vuelta al mundo, que te los va a encontrar así cuando empieces a viajar. Si tienes la suerte de estar en tu casa, en tu barrio y encontrar a alguien, pregúntale a esta gente, pregúntale y todas las dudas que tengas, pues probablemente te van a dar buenos consejos, pero claro, si porque al preguntan final en tu entorno, pues lo que te van a dar serán consejos de miedo, de inseguridad, inseguridad, pero porque al final son las propias inseguridades de las personas solamente por la inexperiencia, porque un amigo le contó que en tal sitio le mataron a alguien. Sí. De vez en cuando puede pasar esas cosas, que nosotros también corremos el riesgo, ¿no? de que nos roben o de que ocurran cosas, pero al final no hay que pensarlo, porque si uno piensa no lo hace. Es lo típico, cuando te vas a viajar a algún lugar, es como que, Dani, ¿y dónde te vas esta vez? A México. Cuidado, porque tú ya has viajado, pero México, el cártel, no sé qué, y ahí ten mucho cuidado. Eso me pasó en México, eso me pasó en Colombia, eso me pasó en Kenia. Es como que no, y ninguno de estos países al final lo único que te encuentras son con buena gente. Al final te encuentras con la persona con la que tú vibras, y si te pasa algo, pues un aprendizaje. Al final todo lo que te pasa es un aprendizaje, ya sea bueno o malo, siempre toca aprender, y esta escuela que es la vida, que es el mundo, es la escuela y te toca aprender. Aquí estamos para aprender. ¿Me dejaron ahí? La gente se tienen que ir a comer. Nada. Buena vida para toda la gente linda. ¿Apagamos esta que apaga esta? Listo.